Buenos días, hermanos y hermanas. Soy yo tu hermano David. Hoy día voy a hablar de José. Todos saben quién es José. Como dice la Biblia, José fue traído por sus hermanos. Y nos vamos a ver cómo Dios dio éxito a José. A pesar de todas sus tribulaciones, Dios nunca lo dejó solo. Podemos ver en Génesis 38, 39 adelante la historia de José. José tenía un don para soñar y interpretar sueños. José fue amado mucho por su padre. Como dice la Biblia, una noche José tuvo un sueño y le contó a sus hermanos. Lo odiaron. Luego José tuvo otro sueño. Por eso sus hermanos intentaron matar a José. Dios no les permitió matar a José, porque Dios tiene un plan por José. Lo vendieron como esclavo. A pesar de todo eso, Dios está siempre con José. En Génesis 39, versículo 1-4, la Biblia dice: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Versículo 4. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargar de toda su casa y de todas sus posesiones. Aunque las cosas están malas, debemos ser fiel en todo lo que hacemos, porque la vida cristiana no es una vida fácil, es una vida difícil. Después de algún tiempo, la esposa de Potifar comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Un día, la esposa de Potifar intentó acostar con José. José no aceptó. Por eso, ella mintió a Potifar contra José. Y Potifar se enojó por eso y puso a José en cárcel. Aunque la cosa está mala, Dios está siempre con José. Afortunadamente, José tiene un don para interpretar sueños. Una noche, Faraón tuvo un sueño, pero nadie podría interpretar el sueño de Faraón. Solamente una persona, José. Solamente José puede hacer eso. Mandaron a buscar a José para venir a interpretar su sueño. José interpretó
el sueño de Faraón correctamente. Y Faraón fue convencido porque no había nadie que pudo hacer eso. Faraón aceptó a sus interpretaciones de José. Así es. José convirtió como gobernador de Egipto. ¿Qué quiero decir con eso? José fue un hombre fiel con Dios. Tenemos que hacer la cosa. ¿Qué cosa? La cosa dice la Biblia. Tenemos que ser fiel con Dios. Porque en Dios hay todo. En Dios hay éxito. En Dios hay la vida eterna. Sin Dios no podemos hacer nada. Como dice la canción, tu fidelidad es grande. La fidelidad de Dios es grande. Quedamos en la casa de Dios y tendremos éxito en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.